vamos a ser muy honestos y sobre todo con tu público, Santiago, decir, listing que tenían quizás meses, empezaron a venderse en días, muchos en horas. Ustedes saben que tenemos una propiedad que en 24 horas entró en contrato. Entonces, es algo así como que empezamos, wow, pero me está sonando el teléfono más que nunca, ¿qué está pasando? El constructor le va a garantizar por un año, por dos o por tres un retorno garantizado. Es decir, esté vacía su propiedad, esté ocupada, yo le garantizo de mi propio bolsillo, usted va a obtener mínimo el 6, el 8 o el 10%, dependiendo del tipo de propiedad que escojan. No ha habido otra forma de captación exitosa en tiempos de COVID que no sea a través de el mercadeo digital. Bueno, Lu, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Hola Santiago, aquí súper contenta, feliz viernes además y súper Sí. contenta de que me hayas regalado unos minutos para conversar contigo, que veo que estás muy ocupado y Ah, muy no, activo. eso digo yo que tú estás un cierre tras otro, mejor dicho, cerrando a diestra y siniestra. Bueno, gracias a Dios primero que nada y segundo, bueno, tú sabes que esto es un trabajo de hormiguita, esto es un trabajo de sembrar y cosechar para, bueno, empezar a recibir frutos en algún momento. Sí, así es. Bueno, para las personas que nos están viendo y que están viendo esta entrevista, quiero que sepan que estamos con Luisa Chacón. Ella es una realtor desde hace un montón de tiempo en Florida. Tiene muchísima experiencia, es de las personas que nosotros conocemos que más experiencia tienen, sobre todo apoyando a inversionistas extranjeros o a personas que se quieren ir a vivir allá. Entonces esta entrevista va a tener mucho poder para que le pongan mucha atención si están pensando en invertir en Estados Unidos o pues. Bueno, Lu, entonces yo creo que podemos empezar con tu historia. Cuéntanos un poquito de ti. ¿Cómo llegaste a Estados Unidos? Sí, sí, la verdad es que sí, es interesante porque todos tenemos historia Sí, y todos llegamos de alguna parte, sobre sí. todo cuando estamos en Miami. Sí, me tocó por razones familiares desde hace 21 años salir de mi país, Venezuela. Muchos salimos por motivos políticos, pero afortunadamente por familia salí por razones de trabajo y me tocó mudarme aproximadamente cada 18 meses, 2 años, lo cual me encanta porque nos puso en perspectiva la cultura de otras razas, otras religiones, otros continentes y hacer como que uno tuviese una mente bastante más amplia a la hora de entender las necesidades y las prioridades de cada persona. Llegué a Estados Unidos en dos oportunidades. La primera llegué en el 2000 y estuve hasta el 2004. Y después regresé en el 2009 hasta el día de hoy, en donde pues ya nos establecimos, no pensamos mudarnos, no pensamos ir a ningún otro lugar porque pensamos que esto es el paraíso, esto tiene lo mejor de los dos mundos. De formación soy abogado, especialista en corporativo, en finanzas y en empresas, ¿ok? Ok, Todo lo que es el área comercial. ok. Y yo creo que eso va muy de la mano con esta pasión a la cual me vengo dedicando, primero sin tener licencia, porque hay países en donde no se requería tener licencia, y luego con ya todos los cursos y las aprobaciones desde hace ya aproximadamente 9 años, en donde esta es mi forma de vida y mi pasión. Se ha convertido de verdad que en algo que me llena muchísimo y que de una u otra forma trae satisfacciones para mí y para mi familia. Ok, ok, entonces me surge una pregunta y es cómo, siendo abogada, empezaste con el mundo del real estate. Cuando llegaste a Estados Unidos, por ejemplo, en el 2000, ¿ya estabas ejerciendo
en la industria o hasta 2009? ¿Cómo es esa historia? Mira, como abogado ejercí con un cargo de el gerente legal de una corporación internacional hasta el momento que salí de Venezuela, que me tocó pues entregar mi cargo, porque como abogados en Venezuela tenemos absolutamente cero posibilidades de trabajar directamente en nuestro ramo en el extranjero. El derecho es algo muy particular a la legislación de cada país. En el momento en que me toca salir de Venezuela por razones de trabajo, en ese entonces de mi esposo, llegamos a Estados Unidos, Miami, luego Kentucky, y ahí lamentablemente, pues me toca regresar a la universidad, lo cual hice, y cuando estaba empezando a hacer mi reválida en la Universidad de Louisville, Kentucky, nos mudan a Londres. Eh, el corazón se me paralizó porque yo tenía muchísima emoción de hacer de nuevo la carrera y poder hacer derecho internacional. Pero bueno, Dios sabe por qué pasan las cosas. Llegué a Londres y dije, bueno, yo de alguna manera tengo que trabajar. Me conecté con escritorios jurídicos de Venezuela. Tengo un hermano abogado, mi hermano mayor, y pues empecé a trabajar con él de forma remota, llevándole compañías, las actas de juntas directivas, redactándole poderes y contratos. Pero obviamente esto eran trabajos puntuales. Conozco una realtor sumamente exitosa, un ser humano espectacular en Kentucky, y ella me dice, tú tienes madera para esto, ayúdame, refiéreme gente, acompáñame a las visitas, y si yo no puedo mostrar, muéstrala tú. Pues empiezo con eso con muchísima emoción y a los 9 meses nos mudan a Londres y me tengo que quedar pues a mitad de reválida y a mitad de inicio en el real estate. Desde Londres continué trabajando con mi hermano de manera remota, cosas muy puntuales, y bueno, me vi sumergida en lo que es el tema también de ayudar a que la familia se adapte a los cambios, con 3 hijos, y empiezo a enfocarme en la parte de relocation. Me meto en una compañía que trabajaba en el relocation de la Escuela Americana de Londres, y ahí empiezo a referirle familias, a ayudar a las familias, cómo ubicarse, qué casas le convienen, los colegios, una serie de cosas que uno no sabe, uno llega, no conoce, muchas veces no tiene el idioma, y de una cosa fue llevando a la otra. Paré en Chile y también a través de un relocation agent, y quien fue la realtor que nos consiguió la casa, por cierto, de origen colombiano, Luz Estela me dice, Luisa, pero a ti te gusta esto, hazlo conmigo. Y empecé a ayudar a Luz Estela hasta que incluso pues pasé por Brasil, seguí haciendo lo mismo, llegué a Miami, con un trabajo en una compañía de exportaciones, de verdad algo muy mecánico, algo que no era yo, que no era creativo, que no me implicaba la emoción de algo diferente cada día, sino una gran rutina, y definitivamente empecé a buscar de nuevo cómo llegar al real estate, y aquí Mejor estoy, dicho, el muy. real estate te llamaba en todos los países a los que ibas. Es que cuando tú no escuchas el llamado, te llama hasta que lo escuches. Y así lo encontré. Bueno, chévere. Qué gran historia, mejor dicho. Ahí ya saben, esta mujer tiene un montón de experiencia. Y yo creo que en gran parte la experiencia propia de tu llegar a un lugar nuevo y buscar una vivienda, un hogar, que te ha ayudado un montón también para ayudar a otras personas, ¿no? La verdad es que sí, Santiago. Y aquí en Miami no se tenía mucho el concepto de lo que es el relocation. Hasta ahora hay muchas personas a quien yo le digo, no, yo es que yo hago relocation, y me dicen, pero ¿cómo es eso? Hasta el punto de que ahora estoy ayudando a una familia, por cierto, de origen español,
haciéndole todo lo que es el relocation. Y la mayoría de las cosas uno las hace más por vocación que por la ganancia que nos implica, porque como realtor nuestra remuneración viene dada por el vendedor, no por el comprador. Así que todo eso que le entregamos de información, de colegios, de médicos, de zonas de oficinas para que el señor se ubique y traiga su empresa, eh, les presentamos a nuestros aliados desde el punto de vista comercial, que abarcan abogados, contadores públicos, prestamistas, financistas, decoradores, arquitectos y remodeladores. O sea, todo eso es servicio. Nosotros no obtenemos una remuneración económica, más sí obtenemos una gran satisfacción de ver una familia feliz. Chévere, muy chévere. Bueno, yo creo que entonces estamos ya listos para entrar en materia de real estate. Ya que sabemos tu experiencia, metámonos. Bueno, yo sí tengo una pregunta muy importante y es teniendo en cuenta el contexto en el que estamos, ¿no? Que es un contexto muy atípico. Todo el tema del coronavirus, la cuarentena, en algunos lados más estricta que otra, pero a fin de cuentas ha afectado sí o sí. Entonces, mi pregunta es, desde tu punto de vista, desde allá en Florida, tú estás en Doral, ¿cierto? Cierto. Pero te mueves por Miami Beach, Palm Beach, Boca Ratón. Absolutamente, desde Orlando hasta Los Cayos, la zona más sur Ok, de Florida. ok. Bueno, desde tu punto de vista, ¿cómo se ha movido el mercado? ¿Cómo has visto que se ha movido, que ha reaccionado el mercado ante lo que está pasando? Mira, vamos a ser muy honestos y sobre todo con tu público, Santiago, decir que no hay una pandemia o que esta pandemia no afecta el mundo entero y afecta a todas las industrias sería pues no ser honesto y tapar el sol con un dedo. Las primeras 3 semanas, yo diría las primeras 3 semanas de marzo, el mundo se paralizó, incluyendo Florida. Más nosotros como profesionales de bienes raíces nos quedamos esperando la reacción de las autoridades de cómo íbamos a nosotros manejarnos dentro de esta emergencia. Y a diferencia de la mayoría de los estados de Estados Unidos y países del mundo, real estate en Florida fue decretado como una profesión esencial y nos tuvimos que mantener activos, trabajando, atendiendo, mostrando propiedades, incluso cerrando operaciones por primera vez en la historia de manera virtual, a través de cámaras, con notarios y equipos de abogados en ambos países presenciando vía cámara el cierre de las operaciones. Eh, Ha sido un aprendizaje grandísimo y eso ha sido desde el punto de vista un gran crecimiento de la parte digital y un avance tecnológico que nos abre las puertas a poder cerrar más transacciones globalizados sin tener que el cliente venir físicamente. Ahora, desde el punto de vista del económico, eso fue cómo resolvimos la manera como se hacían las transacciones. Desde el punto de vista económico, ocurrió un fenómeno y sobre todo ocurrió, pero lo están estudiando ya a nivel de universidades, porque en Florida, a diferencia de estados como Chicago, Nueva York, Connecticut, Boston, eh, más que nunca se empezaron a mover listings que son básicamente la publicación de propiedades en reventa que todos los realtors tenemos de una u otra manera y son las que nos llaman para mostrar hasta que conseguimos esa familia ideal que quiere comprar esa propiedad en reventa. Listing que tenían quizás meses empezaron a venderse en días, muchos en horas.
Ustedes saben que tenemos una propiedad que en 24 horas entró en contrato. Entonces, es algo así como que empezamos, wow, pero me está sonando el teléfono más que nunca, ¿qué está pasando? Empezamos a asistir a una serie de webinars. Tú sabes que estos meses de silencio sirvieron para crecer mucho desde el punto de vista de crecimiento cultural y de crecimiento en en la profesión. Y lo más importante fue que empezamos a conectarnos con asociaciones de real estate de Nueva York, de Canadá, de Boston. Y nos dimos cuenta que ellos estaban prácticamente paralizados en sus ventas, pero tenían mucho interés en conectarse con los realtors de Florida, porque la gente se dio cuenta que en espacios muy pequeños, confinados en espacios muy pequeños, estados que pagan doble tax, es decir, impuestos dobles, estatal y federal, y que son estados muy caros, tenían que estar trabajando en espacios pequeños, cuando en Florida teníamos una gama de propiedades a la venta con patios, con piscina, al mismo precio de lo que ellos estaban pagando por unos apartamentos pequeñitos y sin tener un espacio propio para que los niños corran, para que los niños lleven sol, todo dentro de lo que son las normas sanitarias del COVID-19. Así se empezó a mover el mercado en lo que es la materia de reventa, aunado a algo que yo estoy seguro que me vas a preguntar más adelante, pero que lo voy a tocar brevemente, que es las tasas de interés, que llegaron están en dígitos récord. Eso ha motivado el mercado interno. Mercado interno incluyo Canadá. Sin embargo, ese interés también se despertó en los países de América Latina, que también estaban bajo normas muy estrictas de lockdown, como decimos, restricción de salida, incluso hasta pueden salir un día, 2 días a la semana, solo para hacer compras necesarias. Y dijeron, wow, el que tenía una propiedad en Florida se vino. Los niños siguieron estudiando remoto, los caballeros y las esposas siguieron trabajando en espacios separados dentro de la misma casa y se les está haciendo más fácil y llevadera. O sea, esas propiedades de vacaciones han estado ocupadas y despertó mucho interés por nuevos compradores. Como tú sabes, hemos tenido muchas personas de Colombia, de México, de Brasil, de Argentina, de Ecuador, que dijeron, ¿sabes qué? Si esta cuarentena se prolonga, lo que abran fronteras, yo me voy a una propiedad que reservé o que estoy pagando o que solamente la pensaba usar para inversión. Ok. Bueno, ahí respondiste a varias preguntas que tenía, sí, porque mi siguiente pregunta era precisamente qué oportunidades se han abierto. Entonces, a ver si podemos resumir para las personas sobre todo que están pensando en invertir en Florida. Hemos visto o se está viendo una migración grande de países, de estados, perdón, del norte a Florida, de personas que se están mudando masivamente a Florida. Por lo tanto, eso ha aumentado la demanda en Florida y me imagino que eso ha hecho que los precios, como mucha gente se esperaba, no se hayan ido para el piso, sino que se hayan mantenido estables, ¿cierto? Eso es correcto, Santiago. El tema de los precios, aquí pues nos llovían las llamadas pensando que todo eso iba a ir a tribunales, a remates, a lo que llamamos nosotros procesos de short sale, que es la venta por debajo de lo que se debe incluso a una institución financiera o a foreclosure, que es que básicamente va a remate. Y la respuesta es no ha ocurrido por dos razones. Primero, el gobierno, la tendencia que tenemos de gobierno es bastante hacia digamos, el capitalismo. La inversión cree mucho en la industria privada, en la construcción y pues hubo una gran inyección de dinero para ayudar
a que los bancos, todo lo que son las instituciones financieras, las constructoras, pudiesen aguantar un poco retrasos en los pagos por moratorias, lo que llamamos moratorias. Eh, los precios no cayeron, no han caído y si bien puede ser que ya no haya la misma cantidad de inyección de dinero por parte del gobierno, lo que llamamos los pequeños préstamos, small business loans, eh, resulta que las mismas compañías han estado financiando y además los precios se mantuvieron producto de que aumentó la demanda. Al principio se pensaba que iba a ser un mercado de compradores y hasta ahora ha demostrado que sigue siendo un mercado de vendedores. Eh, si hay oportunidades para los compradores y la buena noticia es que se mejoraron los incentivos, se flexibilizaron los plazos para los pagos. Si hay un cliente que tenía que ponerse al día en 30 días para pagar una reserva, para hacer un contrato nuevo, hemos logrado negociar con las constructoras también, producto pues de los años que tenemos llevándole negocio a ciertas constructoras, que a nuestros clientes le den 45, le den 60, les hemos llevado incluso los plazos hasta 90 días. Por otro lado, también le hemos logrado conseguir que estas constructoras conscientes de la disyuntiva o del temor para países de América Latina que también han sufrido el tema de evaluación, les hemos logrado conseguir lo que se llama un retorno garantizado. Es un leaseback program. Este leaseback program les da la garantía de que su propiedad está en construcción y cuando esté lista para entregar, el constructor le va a garantizar por un año, por 2 o por 3 un retorno garantizado. Es decir, esté vacía su propiedad, esté ocupada, yo le garantizo de mi propio bolsillo, usted va a obtener mínimo el 6, el 8 o el 10%, dependiendo del tipo de propiedad que escojan. Y con esto pues se han abierto una serie de oportunidades y de incentivos que en febrero del 2020 eran impensables. Sí, y precisamente para allá va mi siguiente pregunta y es como para también condensarlo en qué hace de un proyecto una gran oportunidad, qué cosas hay que mirar para catalogar ese proyecto como buena oportunidad para invertir, qué Mira, factores. Santiago, es una fórmula matemática. A los que nos gusta la matemática hemos puesto estas palabras con un signo de más en el medio. Eso sí es muy raro Eh, para un abogado. me encanta, me fascina la matemática, la verdad, me Yo las fascina. detesto. Para los que no Ah, saben, yo soy abogado. Pero sabes que no me gustaba, Santiago, tengo que ser muy honesta y no Claro, fui la cuando es mejor. para contar plata, sí. No, no solo para contar plata, pero sí también para simplificar una oración. La pongo de manera matemática para que esto más esto de este resultado. Me ha gustado mucho llevarlo a lo que yo llamo la lógica matemática que se estudia en la carrera. Sí, Y fue lo que me llevó a empezarle a gustar, a tomarle el gusto sí. a la matemática. Mira, un proyecto para un inversionista tiene que ser mirado a diferencia de lo que es una inversión en América Latina. En Estados Unidos tenemos una suma de factores que nos llevan al éxito. Un buen proyecto tenemos que mirarlo como, uno, entrar en preventa, es decir, al precio más bajo que históricamente una propiedad va a tener. Dos, me estoy garantizando en moneda fuerte. Es decir, no solo que mi compromiso es moneda fuerte, lo cual me daría un poco de susto si yo genero pesos de cualquier país, estoy comprometido en dólares, pero estoy invirtiendo en un proyecto que me genera dólares, lo que llamamos el ROI, retorno
de inversión, return on investment, y me genera lo suficiente para que la propiedad, como mínimo, se pague sola y como máximo me deje dinero a final de año. Adicionalmente, tengo que tomar en cuenta de que esto es un país en donde la inflación es prácticamente inexistente, razón por la cual los niveles de plusvalía o de revalorización de una propiedad tampoco son como puede suceder en un país de América Latina, que una propiedad se me revalorice en 25, en 30%. Pero lo que tenemos que ver es que esa no es una revalorización real, es producto de la inflación. Pues aquí, aparte de que no tengo inflación, tengo una plusvalía o revalorización que históricamente ha sido en la zona de Florida entre el 5 y el 10%. Y adicional a eso tengo las características que representa Florida como tal. Florida es la puerta de América Latina para Estados Unidos. Es además el estado más atractivo que tienen todos los estados del norte y Canadá como país para retiro, para inversión, para vacaciones. Y de hecho se habla de una burbuja en Florida que se ha demostrado históricamente que no es una burbuja, es una alta demanda por un producto que solo lo puede ofrecer Florida, que es lo mejor de los dos mundos. Tengo el sabor latino, tengo las regulaciones de Estados Unidos, lo cual me da seguridad jurídica y orden, y además tengo una moneda fuerte que no se devalúa. O sea que tú puedes invertir, como me dicen muchos clientes, sobre todo mexicanos, no es que me han hablado de California, es que me han hablado de invertir en Texas, es que quiero invertir en Dallas. Históricamente, ellos, cuando le presentamos los números de revalorización de Florida y de revalorización de cuánto rento yo una propiedad que le costó lo mismo en Dallas que lo que le está costando en Florida. ¿Cómo se renta allá? ¿Cómo se renta acá? La tasa de ocupación allá y aquí. Me dicen, híjole, tienes razón. Mándame eso que me estás diciendo. Ok. Y aunado a eso, hay una cosa importante, los datos, las cifras no mienten, yo las comparto con mis clientes, hay un estudio que se publica todos los años, ya salió este año, y ustedes lo saben porque han estado posteando cosas muy interesantes del informe del ISG Sí. a, a Miami y lo que es la Gran Florida, para no resumir, lo que pasa es que la gran concentración está en Miami. A Florida se mudan 952 personas diarias. Es decir, yo necesito 952 viviendas diarias para suplir esa demanda. No la tengo, no la tengo. Razón por la cual a los inversionistas les decimos, es el momento de invertir. Tu propiedad nunca va a estar vacía, nunca va a dejar de darte retorno. Excelente, excelente. Gran respuesta, muy completa. Entonces, ya, una persona dice, mejor dicho, ya quiero invertir allá. ¿Qué tiene que hacer una persona para invertir? Digamos que una persona latina o que está fuera de Florida. Mira, Santiago, esa pregunta les genera mucha inquietud al inversionista extranjero porque dice, no conozco a nadie, ¿cómo hago? ¿Quién me guía? Nosotros nos encanta llevarlos de la mano, es decir, desde preguntarles, ¿has venido a Estados Unidos? ¿Conoces Miami? ¿Tienes cuenta aquí? ¿Sabes qué necesitas para abrir la cuenta? Y eso es lo primero que hacemos. Los ayudamos a abrir una cuenta. En base a eso, los ayudamos primero a entender qué tipo de propiedad están buscando. Aquí hay una gama importante de tipos de inversión. Hay inversiones de personas que simplemente me dicen, yo estoy planificando mi retiro, yo quiero un apartamento en la playa, una cosa entre tal y tal rango de precio,
que me genere tal y tal cosa y que yo lo pueda usar 6 meses al año y los otros 6 meses lo rente. Eso es un tipo de inversión que no me va a generar un retorno, posiblemente me pueda dar algo de dinero que me ayude con el pago de la hipoteca. Hay personas que me dicen, yo no quiero un préstamo. Hay personas que me dicen, yo no sé siquiera si me van a prestar. Pues todo eso nosotros lo manejamos y lo llevamos de la mano. Para los extranjeros y en especial pues nuestros clientes, nuestra principal cartera de clientes que está en América Latina, les decimos si les dan préstamos, si los ayudamos a conseguir préstamos, tasas que aún en momentos de pandemia, que esto es algo atípico y que va a pasar, les conseguimos tasas mucho más atractivas que lo que incluso ustedes están manejando en sus países y no tienen que poner en garantía ninguna propiedad, ningún activo en su país. ¿Qué hacemos nosotros en este momento? Les presentamos a todos nuestros aliados vía Zoom, los vamos preparando para esa inversión. Luego ayudamos a que se orienten porque muchas veces no saben qué tipo de inversión quieren. No saben incluso que pueden invertir en preconstrucción e ir pagando escalonadamente hasta que su propiedad esté lista. Y en el mismo tiempo se van preparando para esa compra con financiamiento. Los programas generales de un préstamo extranjero les permite 30 años sin penalidad para prepagar eso. En cualquier momento deciden que les entró un dinero y quieren pagar, se voltean y pagan, no hay penalidad para hacer ese pago. Las tasas, aún en pandemia, estamos hablando en el orden del 5 y el 6%, y adicional a eso, el banco les presta hasta el 70% del valor de la propiedad. Es decir, yo obtengo el título de propiedad de una construcción totalmente nueva, en donde yo solamente he pagado el 30%, en donde ya me va a empezar a generar retorno o incluso tengo un retorno garantizado por el constructor y yo pagué solo el 30% del valor de la propiedad. Ok. Son cosas que la gente normalmente no sabe y son factores importantes que te pueden ayudar incluso a planificar el retiro de tu familia, incluso a planificar el tema sucesoral. Por eso a mí me gusta mezclar la base de abogado con lo que sería el estate planning, con la parte de inversión en un inmueble. La bolsa de valores va y viene, pero mi inmueble siempre está ahí. Es un bien tangible, es un bien que va a quedar a nombre de cada uno de mis hijos o tantas propiedades como hijos tengan. Yo no diría evadiendo, pero sí planificando el tema sucesoral. Ok. Puntualmente, una persona, hablemos de lo más básico, una persona que no tiene una cuenta bancaria ya, ¿cómo la abre? Depende del país en donde él se encuentre, Santiago. Tenemos países en donde hay sucursales o agencias y que la legislación local lo permita, como por ejemplo decirte que tengas un Citibank. eh, Puedes perfectamente acudir a una agencia de Citibank, cumplir los requisitos que la legislación local les imponga y abrir la cuenta y empezar a hacer giros pequeños hasta ellos estar preparados de empezar a hacer su compra o apartar una propiedad en preventa. Normalmente les van a pedir básicamente el documento de identificación internacional, que es su pasaporte. Le van a pedir el origen de los fondos. Para un banco americano es muy importante saber el origen de los fondos. Esto es producto de mi trabajo, de mi plan de retiro, de herencia, de regalo, etcétera. Y en base a eso ya ellos abren. Si no tiene agencia en el país, la única dificultad es que, bueno, tiene que venir en este caso a Miami, yo los recibo, los acompaño,
los llevo a hacer la gestión bancaria, eh, les instruyo ya con los private bankers que están acostumbrados a trabajar con extranjeros y pues reciben su tarjeta de débito y se van felices ya sabiendo que tienen su cuenta y es cuestión de empezar a organizar sus transferencias. Ok, ok. Ahora, un préstamo. ¿Qué necesita una persona para empezar con el proceso de préstamo? El proceso del préstamo es prácticamente universal para todos los financistas o mortgage brokers de Florida. Hay 5 requisitos. Ellos dicen que son 4, yo pienso que son 5. Tienes que tener un pasaporte vigente de tu país de origen. Tienes que tener una visa de turismo que te permita entrar a los Estados Unidos, porque eventualmente vas a tener que venir a firmar lo que llamamos el cierre o escrituración o registro de tu propiedad. Te mandan modelos de una carta que tiene que hacer tu contador público o tu empleador, si eres un empleado dependiente o si eres un empresario, y tienes que tener una referencia bancaria de cualquier banco de tu país en donde tú tengas 4, 5, 11 años teniendo tu cuenta, incluso puede ser tu cuenta nómina, donde recibes tu sueldo. ¿Qué hacen básicamente con estos requisitos? Pues verifican que es una persona solvente, que es una persona que está en condiciones de venir a cerrar su propiedad, que efectivamente está empleado o su empresa genera lo suficiente para poder hacer los pagos de esa eventual hipoteca cuando le entreguen su propiedad. Y yo diría que el quinto requisito, que no te lo incluyen en la lista, pero que es importante que estén preparados mis clientes, es que ellos puedan demostrar que tienen en una cuenta o en varias cuentas el dinero suficiente para hacer el pago inicial o down payment. Es decir, lo que no te va a prestar el banco. Ok, ok, muy bien. Bueno, ya estamos acercándonos al final de la entrevista y no quiero cerrar sin antes preguntarte, bueno, aquí un disclosure total, nosotros en este momento somos las personas que ayudamos a Lu con todo el tema de marketing digital, entonces no quiero cerrar sin hacerte estas dos preguntas específicamente para ti. ¿Qué tan importante en primer lugar es el material audiovisual que se utiliza para mostrar los apartamentos? Hablo específicamente de que si ustedes entran a la cuenta de Luisa, las fotos y renders que ustedes encuentran son otro nivel. Yo creo que Estados Unidos en general se caracteriza por tener eso muy en cuenta, cosa que en Latinoamérica se tiende a obviar realmente, y es el valor que tiene una buena fotografía, el valor que tiene un buen render. Entonces vayan a hacer el ejercicio y te pregunto a ti, ¿qué tanto crees que influye tú eso? Y creo firmemente, si bien yo no soy de la generación que nació con el celular y el laptop en la mano, me he adaptado a esta tecnología y creo fielmente en ella. Eh, Nos consta como realtors y a mí personalmente de la mano de Arc Innovation que hemos tenido excelentes leads que se han convertido en clientes y que han venido gracias a esta tecnología, al manejo del mercadeo digital y algo muy importante, a respetar ese público y a entender que no le podemos dar nada que no sea de excelente calidad. Sobra la mediocridad, pero nosotros tenemos que darle excelencia, tenemos que agregar valor, tenemos que darle contenido. No es solamente decirles yo estoy aquí, vengan y compran, sino qué es Miami, qué te puedo informar, qué debes hacer tú incluso si estás con otro realtor para entender que estás bien atendido y que tu casa se está mercadeando de la manera correcta. Y en todo caso, hasta cómo te vas a cuidar a la hora de tú escoger una propiedad, no importa que no sea conmigo. Todo eso nos encanta brindárselo, que ustedes sientan que estamos aportando algo en sus vidas en materia de bienes raíces. Yo creo firmemente y creo que los resultados
se ven del antes y el después. Es decir, antes de tener una gente tan profesional, y de verdad lo digo sin que me quede nada por dentro, como Arc Innovation y su equipo, antes de tenerlos y después de tenerlos. Hay un antes y un después y de verdad que yo no cambiaría para nada lo que es el manejo profesional que ellos están haciendo de mis redes. De verdad, creo muchísimo en ustedes y les doy las gracias por esa dedicación 24 horas, 7 días a la semana y la paciencia que nos tienen. Bueno, no, después de, como se dice aquí en Colombia, esas flores que nos echaste, yo creo que cerremos con esta última pregunta, aunque ya creo que la dijiste en una gran medida, pero sobre todo ahorita en esta época, ¿qué tan importante crees tú que es para un realtor o para una persona que esté en general en el sector inmobiliario el marketing digital? Bueno, esa pregunta tenía una respuesta en febrero, totalmente diferente a la respuesta que te puedo dar en agosto. Hemos demostrado con creces que todo lo que son la obtención de posibles clientes, los clientes que han cerrado, los que están por cerrar, nos han conocido a través del mercadeo digital. No ha habido, salvo clientes y referidos que venían del pasado, que de una u otra forma me han contactado. No ha habido otra forma de captación exitosa en tiempos de COVID que no sea a través de el mercadeo digital. Hoy en día todos los compradores que han estado más que nunca encerrados en sus casas y su único entretenimiento ha sido el internet y la computadora y los teléfonos, se han dedicado a la tarea de tomar decisiones que antes habían postergado y nos han encontrado gracias al mercadeo digital. No ha habido otra forma. No pueden viajar, no pueden encontrarnos de ninguna otra forma que no sea a través de estas redes. Sí, es que yo creo que esto aceleró, más que cambió, aceleró un proceso que se venía presentando y que estaba destinado a suceder. Y es que las personas cada vez más se iban a ir acercando a ese mundo digital, a esos cierres digitales, a esos relacionamientos digitales. Y esto lo que ha hecho simplemente es acelerar ese proceso. Y las personas, lamentablemente las personas que no habían tomado pasos hacia eso, pues sí, obviamente se han visto muy afectadas. Y también las personas que sí empezaron a verle la importancia desde antes, creo que en cierta medida amortiguaron el proceso. Entonces, después de esa pequeña cuña, yo creo que ya podemos dar por terminar la entrevista. De verdad que muchísimas gracias, Lu, por tu tiempo. Sabemos que de verdad eres una persona súper ocupada, que estás todo el tiempo atendiendo clientes, que estás ahorita también ayudando a muchas personas con muchos cierres que tienes. Entonces te agradecemos muchísimo y esperamos que estés muy, muy bien. Gracias a ti, Santiago, gracias a todo el equipo, gracias Juan Manuel, gracias a todos porque de verdad que primero me tienen una gran paciencia para poder lograr los objetivos y segundo porque definitivamente son mis aliados y así los veo y de verdad los recomiendo con los ojos cerrados. No quiero que me los agarren mucho, no quiero que me los ocupen tanto, pero ellos dan para esto y para muchísimo más. Les doy las gracias a ustedes de verdad de corazón porque se hayan tomado el trabajo de darme la entrevista y esta oportunidad de que muchos clientes puedan llegar a nosotros y saber que sí tienen opciones y sí pueden acceder a préstamos. Bueno, muchas gracias por esas palabras. Para todas las personas que vieron la entrevista, si les gustó, denle like, suscríbanse al canal porque vamos a seguir subiendo este contenido. Y si quieren invertir en Estados Unidos, ya saben a quién contactar. Vamos a dejar las redes sociales y todos los contactos de Luisa aquí en las descripciones. Y listo, eso es todo. Muchísimas gracias.